noches. Mi nombre es José Serna. Vamos a trabajar en la actividad 2, que es referente, vamos a hablar de las leyes de Kirchhoff. Estas leyes se fundamentan en dos. Eh, una es el análisis de circuitos eléctricos, que se basa en la conservación de la energía, y el otro en la carga. Estas herramientas son esenciales para determinar el comportamiento de las corrientes y el voltaje en circuito. Vamos a ver primero la primera ley de las corrientes de Kirchhoff, que establece, ¿sí?, que la suma algebraica de las corrientes que en cualquier nodo que entran o salen, ¿sí?, en este caso aquí, ¿sí?, las corrientes que entran y salen de cualquier nodo es igual a cero. En otras palabras, la cantidad de corrientes que entran a un nodo deben ser igual a la cantidad de corrientes que salen, ¿sí? Entonces aquí podemos observar en este ejemplo en donde las corrientes que entran, o sea, I2 y 3, es igual a la sumatoria de las corrientes que salen, en este caso I1 y 4. En pocas palabras, pues la sumatoria algebraica de las corrientes que están analizándose en un nodo, o sea, en un punto, van a ser igual a cero. En el caso de los voltajes, la ley de Kirchhoff también maneja una, una ley similar. Esta ley establece que la suma algebraica de la diferencia de potencial, o sea, los voltajes alrededor de cualquier bucle, de bucle, es como el recorrido en donde está involucrado todo el circuito, en este caso las resistencias y los voltajes, es igual a cero. En otras palabras, si se recorre el bloque completo de un circuito, la suma de voltaje a través de cada componente es igual a cero. O sea, es como que nosotros estuviéramos recorriendo cada una de las caras de ese circuito, ¿sí? Como estuviéramos recorriendo esta área, estuviéramos recorriendo el área que contempla la resistencia 1, la cara que contempla la resistencia 2, la que contempla la resistencia 3 y donde está la carga. Eso es lo que establece las leyes de Kirchhoff. Estas leyes son muy importantes porque pueden existir muchas aplicaciones como análisis de circuitos eléctricos, diseño de circuitos, solución de problemas de circuitos, simulación de circuitos y estudio de sistemas eléctricos. Vamos a ver otra ley que también es importante y se basa en el cálculo ya, es la ley de Ohm. Esta ley es la fundamental de la electrónica, ya que establece la relación directa entre la tensión, o sea, el voltaje, y la corriente, con la corriente y la resistencia de un circuito. Esta ley, bueno, fue formulada por el físico alemán Georg Simon Ohm en 1927 y nos permite comprender cómo se comportan los componentes eléctricos y predecir su comportamiento en diferentes circuitos. ¿Sí? Aquí podemos ver en esta imagen la relación directa, o sea, la relación que existe entre el voltaje, la resistencia y la corriente, es decir, que el voltaje es igual al producto de la resistencia y las corrientes. Y bueno, y así sucesivamente podemos hallar cada una de las variables que queramos hallar, o sea, la resistencia en función del voltaje y la corriente, o la corriente en función del voltaje y la resistencia. El enunciado de esta ley, bueno, ya como lo había explicado, la ley se puede expresar de la siguiente manera, así que el voltaje es igual a la corriente o el producto de la corriente por la resistencia, donde ves la tensión, el voltaje que está expresado en voltios, la corriente y la corriente eléctrica expresada en amperes y la resistencia eléctrica expresada en ohmios. En términos más simples, esta ley eh, nos, nos dice que la corriente que fluye en un circuito es directamente proporcional a la tensión aplicada, es decir, a mayor voltaje, mayor corriente. Y la corriente que fluye en un circuito es inversamente proporcional a la resistencia, es decir, a mayor resistencia, menor corriente. Eh, Estas leyes también nos permiten para hacer el cálculo y ya hablando de manera de instalaciones eléctricas para poder escoger el mejor conductor dependiendo de la necesidad y las corrientes de los aparatos que necesitamos nosotros instalar en nuestras residencias o a nivel industrial, ¿no?
Entonces las instalaciones eléctricas eh, son un conjunto de elementos que permiten el suministro y la distribución de energía eléctrica en una vivienda. Estas instalaciones son esenciales para el funcionamiento del aparato eléctrico y la iluminación y debe cumplir con las normas de seguridad para evitar riesgos, ¿sí? Los componentes básicos de unas instalaciones eléctricas son la cometida, que la cometida es la conexión eléctrica de la vivienda a la red eléctrica general, ¿sí? Que en este caso sería la corriente que entra, que va de los postes, que es la que llega hacia nuestros contadores, ¿sí? Esa sería, como en este caso que podemos hablar de acometida. Es ese arreglo que existe entre la corriente general, o sea, la que llega a la calle, y va a entrar a nuestras viviendas. Tenemos también la caja general de protección, ¿sí? Que en este caso nosotros las conocemos como las brequeras, que contienen los dispositivos de protección contra sobrecarga y cortocircuito, como el interruptor general automático y los interruptores magnético térmicos, ¿sí? Bueno, esos en realidad son los que hablamos muy coloquialmente, los break, que son los que son esos pequeños interruptores que permiten el paso o el corte de la corriente y nos sirven también de protección. Tenemos las canalizaciones, que son los tubos o conductores donde pasan donde se alojan los cables, ¿sí? Prácticamente son los tubos. Esos tubos pueden, en la parte industrial o residencial, se consiguen ya sean de PVC o se pueden conseguir tubos conduit que son de metal. Tenemos los conductores, que son los cables que transportan las corrientes, y los cables como tal. Esos cables, dependiendo de la carga, lo que vamos a manejar, esos cables tienen algunas medidas que más adelante las vamos a ver. Los tomas corrientes, que son los puntos donde se conectan los aparatos eléctricos, y los interruptores permiten encender y apagar las corrientes, que son los tomas de luz, ¿sí? Que para encender o apagar, en este caso los bombillos. Los puntos de luz son los lugares donde se instalan las lámparas, en este caso pues por lo general en los techos o a veces en la parte superior de las paredes, dependiendo del diseño que queramos nosotros obtener. Entonces, para esos circuitos tenemos dos tipos de circuitos. Tenemos los circuitos de alumbrado, ¿sí? Que en este caso estamos hablando de las lámparas de las viviendas, y los circuitos de fuerza, que son las partes de los tomas corrientes, ¿sí? Que son los que alimentan o los que se encargan de alimentar los aparatos eléctricos de potencia, como la lavadora, secadora, lavavajilla, los puntos de toma para conectar licuadoras y todas esas cosas. Todas estas instalaciones eléctricas están basadas en normativas, ¿sí? Tenemos que seguir ciertas normativas que obviamente hay que regirlas para poder nosotros establecer salvaguardar la vida de las personas e incluso de las instalaciones, ¿sí? En este caso en Venezuela manejamos la norma Covenant 734, que esa establece los requisitos que deben cumplir las instalaciones eléctricas para salvaguardar validez e intención de esta. Unas recomendaciones generales, bueno, pues que eso ya es muy conocido, y bueno, es importante que al momento de contratar a un electricista, esa persona esté debidamente autorizada y que sepa de esos trabajos, porque son muy delicados. La otra, se debe realizar un mantenimiento periódico de la instalación eléctrica para garantizar su seguridad, y es importante no sobrecargar los circuitos eléctricos, y se deben utilizar dispositivos de protección contra sobretensiones y cortocircuitos. Eso es muy importante porque, bueno, a veces nosotros no especificamos un tipo de conductor, y resulta que ese conductor está conectado, o perdón, o ese toma está conectado a varias cargas, y resulta que es mucha tensión para el cable con el cual está diseñado, y eso se pueden generar problemas eléctricos, cortocircuitos, quemados y todas esas cosas. Entonces para eso es importante escoger el tipo de cable que sea adecuado para poder nosotros dar una buena o garantizar que las tensiones que se están manejando en las residencias sean las adecuadas para el uso del cable que necesitamos. Entonces tenemos los tipos de cable unipolar, ¿sí? Que es un solo conductor de cobre con aislamiento de PVC,
Los usos son alumbrados y tomas de corriente de baja potencia, secciones comunes de 1.5 milímetros cuadrados a 2.5 milímetros cuadrados. Cable bipolar, bueno, ya eso significa que ahora tiene dos conductores. Tenemos cable tripolar, que estamos hablando ya de tres conductores, ¿sí? Ya eso se usan para tomas de corriente de alta potencia, como lavadoras, cocinas, etcétera. Tenemos cables flexibles, que son varios conductores de cobre trenzado con aislamiento de PVC. Esos son los comunes que se usan para enchufes y lámparas, que son los más comunes. Incluso eso también se pueden usar también para hacer extensiones de luz y son los que se consiguen un poco más comúnmente. Eh, los componentes de un cable eléctrico está obviamente el conductor, que es la parte central, o sea, el cable, que es el conductor en este caso donde va a pasar la corriente, el aislamiento, que es el material que recubre el conductor, que en este caso sería PVC, ¿sí? Porque evita no es conductor de la electricidad, y cubierta, que es una capa exterior que protege el cable de daños mecánicos. Materiales de los cables eléctricos. El conductor por lo general puede ser de cobre o aluminio. El cobre es el más utilizado por ser su mayor conductividad, ¿sí? Los aislamientos pueden ser de PVC, sí, que son los más comúnmente que se pueden hacer, igual que las cubiertas también pueden ser de PVC. Recomendaciones, bueno, elegir el tipo de cable adecuado para cada uso, utilizar cables con la sección adecuada para las corrientes que van a transportar, asegurarse de que los cables estén correctamente instalados y protegidos. Eso creo que son las recomendaciones, pues, para evitar una mala manipulación y pues pueda tener consecuencias a futuro. Bueno, muchísimas gracias.